Muy buenos días. Que el eterno Dios les bendiga grandemente. Les saluda Juan José Muro, profesor de Teología Bíblica del Nuevo Testamento y apologista bíblico. El día de hoy queremos comenzar con una devocional para esta mañana. Y quiero hablar sobre el libro de los principios básicos. Cuando hablo del libro de los principios básicos, estoy hablando del libro del Génesis. Por ejemplo, quiero ponerles como ejemplo que supongamos que usted desea utilizar una computadora o conducir un automóvil, escalar una montaña. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar con los rudimientos básicos. Por ejemplo, el talentoso Mozart tuvo que aprender las escalas musicales. El escritor William Shakespeare tuvo que aprender el alfabeto de la lengua inglesa antes de escribir sus grandes obras. Los científicos más brillantes tuvieron sus inicios en los cursos más sencillos de la química y de la física. Toda persona sabe que si quiere triunfar o llegar de una manera arriba, sea en su carrera profesional o sea en su negocio, tiene que llegar a conocer los principios básicos. Los rudimientos son aquellas verdades básicas que constituyen el cimiento sobre el cual se toman grandes decisiones. También las verdades fundamentales nos ayudan a defender ciertos valores, nos ayudan a alcanzar metas. Si usted se está preguntando ¿por qué hay tanta confusión y destrucción en el mundo actual? Es porque una razón de ello es que las personas están ignorando o despreciando los principios fundamentales de la vida conforme a la Santa Escritura. Cuando estudiamos el libro del Génesis, el libro de los principios básicos. ¿Y por qué es el libro de los principios básicos el libro del Génesis? Porque es el libro de los principios de la santa palabra de Dios. Conocer, damas y caballeros, el libro del Génesis es llegar a conocer las verdades fundamentales, conocer los rudimientos acerca de Dios, acerca del mundo, acerca de usted mismo y de las demás personas. Conocer el libro del Génesis le llevará, por ejemplo, a conocer la ley, a conocer el pecado, la salvación, el matrimonio, la fe y la satisfacción espiritual. Por ejemplo, el autor de los 5 libros del Antiguo Testamento, Moisés, el autor de la Torá judía o del Pentateuco, el libro escrito por Moisés, el Génesis, inspirado por la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, escribió detalladamente lo que Dios quiso que Moisés contara, como por ejemplo, ¿de dónde provenimos nosotros? ¿De dónde venimos los seres humanos, los antropos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué es aquello que Dios espera que nosotros como seres humanos hagamos? Moisés también en el libro del Génesis explicó cómo nació, se originó la nación judía. Esa tierra que tiene aproximadamente 20.000 metros cuadrados con 7 millones de habitantes.
esa nación de lo cual 122 millones de árabes han querido destruirla y no han podido. La nación judía, por ejemplo, que los grandes diplomáticos no pueden traer una solución, o los noticieros hablan de esta nación constantemente en guerras llamada Israel. El libro del Génesis nos habla de a dónde se origina esta nación llamada Israel, la nación hebrea, la nación de los judíos, la nación de los profetas, la nación de los apóstoles, la nación que vio nacer al Hijo de Dios, a Jesús, el Rey de los judíos, para salvación del mundo. Este pueblo judío traería al Salvador, traería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién? En quien Juan el Bautista proclamaba por las aldeas del Jordán. Habían 4 aldeas, cuenta la cultura judía. Y también cuando él bautizaba en el agua decía: he aquí viene el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es la religión y no es el hombre, es Jesucristo, el Hijo de Dios. El libro del Génesis es el libro de los fundamentos en la Biblia. El resto de las escrituras se fundamenta, mire, en el libro de lo cual Moisés escribió, el libro de los principios básicos. Y déjeme decirle algo, existen más de 200 citas referentes en el Génesis, en el Nuevo Testamento, lo cual significa que para el cristiano nuevo testamentario es muy importante comprender el libro del Génesis. Y como dice, damas y caballeros, señores ministros, como dice claramente Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda, está hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por lo tanto, si toda la Biblia es soplada por Dios, toda la Biblia tenemos que aprender. Quiero hablar un poquito sobre el capítulo 1. Antes de la creación, a pesar de tener el nombre Génesis, que significa comienzo, origen, porque viene de la traducción de la Septuaginta. La palabra Génesis, hermanos míos, es la palabra griega, pero para la Torá judía, para los judíos, el nombre es Bereshit, que significa principio. Pero Bereshit y Génesis en la lengua española es lo mismo, son sinónimos. Y como les estaba diciendo, Génesis, que significa origen, principio, y a pesar de su posición como primer libro de la Biblia, lo hace tan importante, porque es la roca, el fundamento, como primer libro donde descansan el resto de libros. Ahora, el libro del Génesis no es el principio de todas las cosas. Si usted lee Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que en el hebreo sería Bereshit bara Elohim.
Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Antes de que estudiemos los principios que se mencionan en el libro del Génesis, en los capítulos del 1 al 11, vamos a percatarnos de aquello de lo que Dios hizo antes de lo que está registrado en el Génesis. Después de esto vamos a examinar lo que Dios hizo tal y como se encuentra registrado en este libro. Y por último vamos a examinar lo que ha ocurrido después del Génesis. Podemos decir que antes del Génesis la redención estaba planeada. ¿Qué estaba ocurriendo antes de que Dios trajera a la existencia su palabra? El hecho de que Dios haya creado algo sugiere que haya tenido magníficos propósitos en la mente. Y eso es lo que sucedía en un concilio intratrinitario antes de la creación. ¿Cuál era antes la situación del Génesis, capítulo 1, versículo 1? ¿Y qué nos enseña acerca de Dios y de nosotros mismos? Primero podemos pensar que Dios existía en su inmensa gloria, porque cuando yo leo la Santa Escritura, la Biblia me enseña en la revelación bíblica 21 atributos. Pero Dios no tiene 21 atributos, porque Dios es infinito y tiene atributos que solamente Él lo sabe, que solamente Él lo conoce. Dios es eterno, Dios es infinito, Dios no tiene principio y no tiene fin. Por lo tanto, Él es totalmente autosuficiente. Dios no necesita del hombre, Dios no necesita de la tierra. Por eso hay un atributo que se llama la aseidad, que Dios no depende de nadie, Él es independiente en sí mismo, Él es soberano. Dios no necesita nada, ni del universo material. Dios no necesita nada de la raza humana. Sin embargo, un atributo es que Dios es amor y Él nos creó a nosotros. ¿Usted se ha puesto a meditar sobre lo que es eterno? Aquello que no tiene principio ni fin. Y déjeme decirle lo que dice Cabo Kennedy y la NASA. Los científicos de la NASA definen la eternidad como el lugar que no tiene tiempo y espacio. Nosotros como criaturas creadas dentro del globo terráqueo somos seres humanos de tiempo y espacio. Y usted y yo podemos enfocarnos en las cosas pasajeras que ocurren aquí en nuestro alrededor. Pero concebir la idea de aquello que es eterno es imposible. Señores ministros, damas y caballeros, contemplar la naturaleza y el carácter del Trino Dios, que siempre fue, que siempre es y que siempre será y que nunca cambia, es una labor que nos abruma. El autor humano que Dios escogió, Moisés, escribió el Salmo 90. Cántico de alabanzas significa salmos. Y déjeme leer este Salmo 90, el versículo 2, y lo voy a leer honrando al Dios Trinitario, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres
Dios. Existe una teología, existe una escuela de pensamiento procesal con una antigua herejía con ropaje moderno. Afirma esta escuela de pensamiento hereje que la existencia de un Dios limitado, dicen ellos, se encuentra en el proceso para convertirse en un Dios más grande. Pero la Biblia, que es palabra de Dios, el libro de los libros, el libro por antonomasia, el libro hiperdimensional, porque la Biblia sale de las 4 dimensiones del hombre. La Biblia dice claramente que Dios es eterno y que Dios no tiene necesidad de nada. Él es un Dios con extraordinarios atributos. Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Él es el Dios omnipotente, el todopoderoso, lo que en el griego es el pantocrato, y que aparece esta palabra pantocrato, todopoderoso, 10 veces en el Nuevo Testamento. Dios es omnisapiente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es soberano, Dios es juez. Y eso es lo que me encanta de su nombre, el Señor Jehová de los ejércitos. Este nombre, soberano, Jehová de los ejércitos, significa rectitud, justicia y santidad. Y ese es el Dios de los cristianos. Pero esta falsa teología que dice que Dios es un proceso y que en su proceso se va haciendo más grande, pues la pregunta que surge para esta secta, para estos herejes, ¿qué poder está engrandeciendo a Dios? ¿Existe algún poder más grande que Dios? Sabemos que esto es una mentira. Es una gran herejía, porque no existe algo ni alguien más grande que Dios. El Dios de la Biblia, damas y caballeros, es eterno. Él no tuvo principio. El Dios de la Biblia es infinito y no conoce límites del tiempo. Él no conoce límites de espacio, porque el Dios de la Biblia es perfecto y no puede mejorar, porque el Dios de la Biblia es inmutable. Y uno de sus atributos, la inmutabilidad, significa que Dios es invariable. Dios no puede cambiar. El Dios que Abraham adoró es eterno. Por eso el libro del Génesis, en el capítulo 21, versículo 33, dice: y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y Moisés también le dijo a los israelitas, en el 5.º libro de la Biblia, en Deuteronomio, Devarim en el hebreo, capítulo 33, versículo 27, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Amados hermanos, señores ministros y damas y caballeros, que están pasando confusión emocional, viendo las circunstancias del mundo. Antes de la pandemia, habíamos visto realmente el comienzo de un año apocalíptico. Llegó la pandemia y ha traído una gran confusión. Y vemos cómo está creciendo para la implantación del nuevo orden mundial. Vemos que pronto
La iglesia cristiana tiene que ser arrebatada. Pronto se va a establecer el gobierno del anticristo, el primer hijo predilecto de Satanás. Y muy pronto la unidad religiosa, el ecumenismo mundial va a gobernar sobre el mundo. Y mire lo que ha pasado. Pero usted tiene que saber que nuestro refugio, como escribió Moisés, el eterno Dios es tu refugio. Porque Él es eterno y soberano. Y Él sabe por qué está permitiendo esto. ¿Y sabe por qué está permitiendo esto? Se siente el galope de los jinetes de los caballos del Apocalipsis. Porque la iglesia cristiana tiene que ser ya arrebatada. Y antes que impongan ese tatuaje electrónico, esa supuesta vacuna electrónica para abrir el camino al 666, la iglesia tiene que pensar bien el paso que va a dar. Recordemos lo que dijo el profeta Habacuc en el capítulo 1, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Y el último de los apóstoles, el apóstol Pablo, llamó a nuestro Dios eterno. En Romanos capítulo 16, versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. La Divina Trinidad estaba ahí en comunión de amor. Hay un concilio trinitario en la eternidad. Escúcheme bien, hermanos míos, de lo cual decidieron crear el universo, el mundo, crear al hombre a su imagen y semejanza, crear la Biblia, y en la omnisciencia de este Dios trinitario, sabía que el hombre iba a pecar, y es por eso que voluntariamente la segunda persona de este soberano y hermoso Dios trinitario decidió ir a la cruz en el tiempo correcto de la historia de la humanidad. Y es ahí cuando el Maestro Divino, Dios hecho carne, subió a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos el regalo más grande, que es la vida eterna. No tenga miedo del tiempo en que usted vive. No tenga miedo de la circunstancia que el mundo está mostrándose. Se está desatando una fuerte guerra demoníaca. Se está desatando específicamente ahorita en Norteamérica, en la nación del águila, la policía mundial o el fiscal del mundo, como se le ha conocido a los Estados Unidos de América, porque todavía observamos en todas las naciones del mundo este espíritu de racismo, y aún hoy en día, esta enfermedad que apareció de la nada, aún sigue en las naciones. Pero si ha tenido que levantar la cuarentena, ¿para qué? Para que no exista el caos, la anarquía interna en cada nación.
Pero los desastres naturales siguen y se siente cada vez más a estos 4 jinetes del Apocalipsis cabalgando. Eso significa que la iglesia cristiana tiene que ser arrebatada. Pero tenemos al Dios eterno, que es nuestro refugio, y que Él sabe el momento específico que se llevará a su pueblo. Nosotros tenemos que confiar en Él, refugiarnos en Él, consagrar nuestra vida en oración, amarnos en el hogar, perdonarnos en el hogar y esperar en Él. Que la paz y la gracia de nuestro Dios y Padre esté con ustedes. El día de mañana nos vemos en la devocional.